Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ha agradado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiero que os acerquéis ahora otra vez al Evangelio según Juan, capítulo 17. A lo largo de estos domingos, ya llevamos una buena temporada, hemos visto, entre otras cosas, 10 en particular, que es lo que podríamos considerar la donación de parte de nuestro Señor. Cosas que Él ha pedido para que estuvieran presentes en la vida de los creyentes y cosas que Él ha dejado directamente en nosotros. De tal manera que es lo que nos hace ser lo que somos y estar seguros donde estamos. Decíamos, por ejemplo, que el Señor había pedido, y por tanto es cierto, que fuéramos guardados del mal y del mundo, versículo 11, versículo 15. Y en segundo lugar nos decía que había pide por la santificación, para que seamos apartados, santificados en la verdad, versículo 17, versículo 19. También decíamos, en tercer lugar, que pedía a nuestro Señor por aquellos que habían de creer, para que otros crean, haciendo que nuestro mensaje y la predicación sea algo seguro, con un resultado fructífero, grande. Además, versículo 21 en adelante, nuestro Señor pedía por unidad, para que seamos uno, y seamos uno en el Padre o con el Padre y el Hijo, una unidad perfecta. En quinto lugar, el Señor pedía estar con Él, que pudiéramos estar con Él en gloria, versículo 24, y ver así el amor del Padre por el Hijo, o el Hijo por el Padre. Y a la misma vez, en sexto lugar, nuestro Señor pedía que su amor, el amor de Cristo y el amor del Padre esté en nosotros, versículo 26. A la misma vez y en conexión con todo esto, nuestro Señor nos dejaba como una herencia gloriosa y hermosa el haber manifestado su nombre en nosotros, versículo 6, versículo 26. De tal manera que guardando el nombre, teniendo el nombre, podíamos guardar la palabra. Nos decía que nos dejaba su propia gloria, la gloria del Hijo en nosotros, es decir, la hermosura.
aquello que nos mostraba y nos hacía iguales en presencia que el Hijo. O nos dejaba además, versículo 13, el gozo de Cristo. De tal manera que ya no deberíamos de ser personas grises o difíciles, sino llenos del gozo, pero un gozo que era el de la obediencia, el disfrute de hacer la voluntad del Padre, como lo hacía Cristo. Quisiera que viéramos algo más que nuestro Señor Jesús nos ha dejado y con ello terminar esta oración de Cristo antes de entrar en la pasión o llegar a la cruz. Fijaros lo que nos dice en el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Que este versículo, en conexión con lo que sabemos que es la proclamación del Evangelio, abre la puerta a una inmensa tarea, pero que yo quisiera que lo viéramos en esta tarde en la manera que creo que nuestro Señor Jesucristo nos lo está dejando. Nos ha dado una comisión. No únicamente nos ha dicho, bueno, sentaros aquí y esperar hasta que yo venga. No, lo que dice y nos enseña toda la Escritura en el Nuevo Testamento y en particular en esta petición es que el Señor nos ha dejado al mundo, nos ha enviado al mundo con una tarea, con una comisión muy en particular. Así que acompañado esto con lo que ya hemos visto anteriormente, fijaros lo que nos decía ya como el Señor pedía, versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por tanto, ya nos estaba dando un resultado y un fruto que era seguro más adelante. Pero vamos a mirarlo de una manera distinta y creo que muy importante en nuestros propios días. Fijaros, lo que nos enseña la Escritura de principio a fin, y esto es clave, es esencial que lo podamos entender, es que Dios es justo y santo. Por tanto, en su justicia y en su santidad no hay permiso alguno de la presencia del pecado y por tanto de los pecadores. Él no puede permitir nada que vaya en contra de su carácter, en contra de su voluntad y por tanto en contra de su ley. No puede permitirlo. Y porque Él es justo y Él es santo, todo aquel que se atreva a venir o estar en la presencia de Dios en pecado, merece su ira, su justa y santa ira. Así que cuando nosotros pensamos en el carácter de Dios y vemos la situación del ser humano, la tuya, la mía, la de todos nosotros, lo que deberíamos de haber esperado de parte de Dios es que Él enviara un castigo. Lo podremos ver a lo largo de las Escrituras, como el Señor hasta cierto momento ha llegado ya su paciencia al colmo y entonces ha dejado actuar su ira de una manera destructiva, fuerte. Y no hace falta que os recuerde aquellos pasajes históricos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Si miráis a Dios y veis lo que Dios es, no deberíais sino de esperar de su parte un castigo, y un castigo terrible. No podemos decir que Dios no ve, que Dios no sabe, que Dios no se interesa. Todo lo contrario, no hay secreto alguno delante de Él. Y sus ojos están abiertos a todo aquello que no únicamente decimos o hacemos, sino también que albergamos en nuestro corazón. Y si Dios castigó al ser humano en el pasado de una manera tan terrible, ¿por qué no deberíamos de esperar que Él lo hiciera justo también en nuestro tiempo? Así que cuando miramos a Dios y le vemos a Él santo y justo, no deberíamos sino de quedar aterrorizados por la ira de Dios, por el furor de Dios contra tu pecado y el pecado de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo lo expresa de una manera muy ilustrativa si leéis, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos. Y lo pone en el ejemplo de una higuera.
Dice que andando nuestro Señor Jesucristo vio una higuera y esperando que hubiera fruto, que hubiera higos, se acerca a ella y ve que no hay higos. Por tanto, dice en su furor que se maldiga la higuera y la higuera quedó seca. Es verdad que el Evangelio según Lucas expresa una imagen parecida, quizá en diferente momento, donde nuestro Señor Jesús nos habla de una historia y una higuera que va a ser destruida, nos dice la parábola, y cuando la va a maldecir, alguien le dice, no, déjame aún que la trabaje un poco y que la arregle un poco a ver si va a dar fruto. Pero la idea es la misma. Se espera que haya algo positivo en la higuera y si no lo hay, la maldición caerá. Así que nuestro Dios, que se fija en la humanidad, en la nuestra, en el presente, y se fija en nosotros, y se fija en nuestra ciudad y en nuestro contexto, lo único que podríamos esperar es que Él nos visitara con su furor y con el castigo, con la maldición. Y por tanto, en ese mismo instante que Él dejara expresar su enfado por nuestros pecados, quedáramos malditos y secos como aquella higuera. Esto es lo que deberíamos de haber esperado. Esto es lo justo. Esto es lo adecuado según la ley de Dios y nuestro propio pecado. No hay ninguno de nosotros que pudiéramos escapar de la ira de Dios. Porque la ley es clara. Ningún mentiroso, ningún codicioso, ningún adúltero, ninguno de malos pensamientos puede estar en la presencia de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Así que no habría ninguna manera de escapar. Si Dios tuviera que venir a nosotros y visitarnos, nos visitaría con castigo. ¿Lo tenemos claro? Ahora bien, lo que nos dice la Escritura es algo completamente distinto. Dios no nos ha visitado con castigo, sino que en su lugar envía a su Hijo Jesucristo. Lo que tendría que haber mandado es un juez, aquel que lleva la espada para castigar el pecado de los suyos, como lo hizo con el pueblo de Israel, que lo arrasó y lo llevó al exilio. En su lugar, lleno de misericordia, porque Dios es misericordioso y paciente, y lleno de gracia y amor, ha decidido, es la gran sorpresa de la historia y de la revelación de la palabra de Dios, ha decidido enviar a su Hijo Jesucristo. Así que si leéis, por ejemplo, en el capítulo 3 de Juan y versículo 17, nuestro Señor Jesucristo hace una tremenda revelación, conociéndolo a Él como le conocemos. En el capítulo 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, que es lo que deberíamos de haber esperado, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que fijaros la sorpresa que esto debería de producir en nuestras mentes, en la realidad. Cuando viéramos la presencia del Hijo de Dios que ha enviado, que ha venido enviado por el Padre, podríamos decir, viene a castigarnos, porque hemos sido desobedientes, hemos sido tercos de corazón. Hemos estado alejados y le hemos dado la espalda, hemos sido idólatras de espirituales. Pero aún así, nuestro Señor dice que ha venido no para castigar, sino para salvar. Y ha cambiado todo lo que es la historia. Nos dice y nos muestra en toda la Escritura, capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que cuando viene la primera noticia de la venida de Cristo, de Jesús, recordamos la escena de los
pastores esperando y viendo la gloria de los ángeles, cantando gloria al nombre que ha venido en la salvación, y vemos cómo se revela el nombre de nuestro Señor Jesucristo siendo aún bebé, y luego más adelante, o cómo lo anuncia Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se nos está desvelando el gran misterio de los misterios, y es que tú, a pesar de ser culpable y merecer la ira de Dios, y estando delante de aquel que podría o debería de haber sido tu juez, en todo caso ya no es el juez, sino que ha venido a salvarte. Y no a salvarte por medio de méritos que tú deberías de hacer, sino por los méritos que Él va a hacer en sí mismo. Así que ya no es por sacrificios, no es por ofrendas, no es por rituales, no es por esfuerzo que tú pudieras hacer, si es que pudieras hacerlo, sino que nos dice que nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho todo. Yo he venido a cumplir la voluntad del Padre, así que todo aquel que me reciba o que crea en mí será salvo. La vida eterna no es el trabajo esforzado o de sacrificio que el hombre pudiera hacer, sino el de abrir sus ojos de la fe y poner su confianza en aquel que el Padre ha enviado. La salvación es por la fe y no por obra, para que nadie se pueda envanecer. Así que capítulo 14, versículo 31, por ejemplo, nos dice que nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente aquella obra siendo levantado en alto, y se refiere a la cruz, para traer salvación a todo aquel que pusiera su confianza en esa obra. Y Jesús lo hizo. El Señor Jesús, enviado por el Padre, ha hecho la obra completa y definitiva para que cualquiera de los pecadores de toda la historia pudiera encontrar salvación en Él de una manera definitiva. Tenemos que dar gracias durante toda la eternidad, como se ha estado orando anteriormente, por esta salvación tan extraordinaria y no merecida por ninguno de nosotros. Pero esta es la obra. Es decir, el Padre, en lugar de castigo, ha decidido enviar a su Hijo para proveer de la salvación de pecadores, para pecadores. Ahora entramos en este capítulo. Y ahora nos dice que nuestro Señor Jesucristo nos envía a nosotros a continuar la obra, a sus propios discípulos. Fijaros en el capítulo 13, por ejemplo, de Juan, y en el versículo 10. Perdón, versículo 20. Juan 13, 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En otras palabras, el Padre envió al Hijo para traer salvación, no para condenar, sino para salvar. Y ahora el Hijo nos envía a nosotros, no para condenar, sino para salvar. Es decir, nosotros vamos a continuar la obra de esperanza de salvación. Podría haber hecho algo distinto, porque los profetas en el Antiguo Testamento podemos encontrar algunos de ellos que traían castigo. De parte del Señor se ha decidido que por causa de vuestro pecado recibáis el castigo, el exilio, o la destrucción de Sodoma o Gomorra, o el diluvio por el cual durante 100 años Noé estuvo predicando. Pero no, lo que nos está diciendo, y aquí el gran misterio revelado, la gran muestra de misericordia de parte de Dios, es que nosotros continuamos la tarea siendo enviados por el Hijo para traer buenas nuevas de salvación. Así que el que recibe a uno de los discípulos recibe a Cristo, que ha venido a proveer de la salvación, y el que recibe la salvación va a recibir el favor del Padre, que es el que lo ha enviado. O lo podemos poner de otra manera. Jesús, nuestro Señor, continúa haciendo la obra de salvación, pero en este caso
va a continuar haciendo la obra de salvación a través de sus discípulos. No, es verdad que nosotros no podemos, tampoco necesitamos, morir en la cruz. La salvación ya ha sido consumada y completa. No necesitamos, no podríamos participar o colaborar en esta salvación. Pero lo que sí podemos hacer y debemos de hacer, porque esta es la comisión que se nos ha dejado, es que podamos ir al mundo y a las gentes e indicarles que la dirección de salvación pasa por la cruz y pasa por Cristo. De esa manera nosotros continuamos obrando la obra de Cristo en el corazón de la gente. Capítulo 20. Fijaros bien, y palabras misteriosas, profundas, que deberíamos de tener muy en cuenta y meditar en ellas. Capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez a los discípulos: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La gran comisión, esta es la tarea. Id, e igual que el Padre me ha enviado a mí a proveer salvación, ahora yo os envío a vosotros para que probáis de esta salvación. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. De tal forma que, fijaros bien, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. No es que nosotros tengamos ninguna autoridad divina para decidir quién ha de ser salvo y quién no. Lo que está diciendo es: he aquí yo os envío con el gran privilegio de llevar las buenas nuevas de salvación, de tal manera que vuestro mensaje, aquellos que lo reciban encontrarán perdón de pecados, y aquellos que os rechacen el mensaje y os rechacen a vosotros serán condenados porque retendrán sus pecados. Tenemos el más grande de los deberes y el más grande de los privilegios: continuar la obra de nuestro Señor, yendo por todos los lugares, a todas las naciones y a todas las criaturas, anunciando esta salvación que Dios ha querido proveer y asegurar en el Señor Jesucristo. Este mensaje de perdonar los pecados no se le dio a un solo hombre, como algunos dicen en el Evangelio según Mateo, sino a todos los discípulos. La gran comisión se extiende a todos los creyentes, porque nosotros en nuestro mensaje tenemos la posibilidad de que otros puedan ser salvos y puedan creer en el Señor Jesucristo. Te capacita, como hemos leído aquí, con el Espíritu Santo, como en otros lugares. Nos dice en el capítulo 15, por ejemplo: cuando tuvieras que estar delante de los reyes y delante de las autoridades, no te preocupes por aquello que tengas que decir, porque el Espíritu Santo pondrá palabras en tu boca. Y aun cuando tú no las recuerdes, el Espíritu, dice nuestro Señor Jesús, vendrá y te recordará todo aquello que tengas que saber acerca de Cristo. Así que recordar todas las cosas necesarias acerca de Cristo y poner todas las palabras adecuadas en nuestros labios para que podamos llevar el mensaje de Cristo. ¿No es esto extraordinario? Que pobres e inútiles siervos como nosotros podamos ser convertidos en instrumentos de salvación, que podamos ver que ya no somos otra cosa sino la continuación del plan de salvación de Dios el Padre. El Padre ha decidido en su misericordia proveer de salvación en el Hijo y ha enviado a su Hijo. Y el Hijo, que quiere completar esa obra no solamente por aquellos, sino por los que han de creer en el futuro, envía a sus discípulos. Y nosotros, que somos discípulos creyentes en el Señor Jesucristo, podemos ir por todas partes y poder decirles a todo el mundo que quiera escucharnos que hay salvación para los pecadores que aceptan a Cristo como su Salvador. Si nos quedara alguna duda, en este capítulo 17, versículo 20, el Señor ha rogado para que el éxito sea seguro. Así que no vamos con ningún tipo de dudas. Dice: yo no ruego solamente por estos que están ahora, sino que ruego por aquellos que han de creer, porque de cierto algunos creerán. Así que cuando nosotros vamos a proclamar el Evangelio,
No vamos con la duda de decir, ¿va a funcionar esta estrategia? ¿Este plan de salvación es útil en alguna manera? ¿Seremos un fracaso en la tarea? No, no hay opción. Es verdad que nosotros no sabemos quiénes son los que van a creer, que no sabemos en qué circunstancia o en qué momento el Espíritu podrá actuar en toda su magnitud y en toda su gloria, pero sí tenemos la certeza y la seguridad que porque el Señor Jesucristo nos envía como una continuación de su obra, nosotros predicaremos el Evangelio y habrá gente siempre que va a creer este Evangelio. Y aun cuando nuestro Señor Jesús aún tarde 100 años en volver en poder y en grandeza, podremos seguir viendo que el fruto de la proclamación traerá resultados. Porque el Señor Jesús ha rogado que este éxito sea claro, sea seguro. Pero vayamos un poco más. Hemos sido enviados con una tarea y un mensaje específico. Por ejemplo, nos dice anteriormente que Él nos ha dejado su amor para que, amándonos los unos a los otros, los demás sepan que somos discípulos de Cristo. Capítulo 13, versículo 35. Así que nosotros transmitimos el mensaje por medio del amor. Amaros los unos a los otros y así sabrán a quién pertenecemos y a qué anunciamos. El amor es un instrumento de salvación. En el versículo 21 de este capítulo leemos, por ejemplo, que la unidad entre nosotros es un medio de salvación. Ruego para que sean uno y así ellos sepan, el mundo, la gente en la calle. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿No veis lo importante? Importante es que nos amemos, importante es que estemos en esta unidad, ser un solo cuerpo para que nosotros juntos en Cristo con el Espíritu tengamos el poder de anunciar y el mundo crea que el Señor Jesucristo es la respuesta misericordiosa del Padre para salvar pecadores. Pero no solamente es el amor, no solamente es la unidad, sino que nos dice en otros lugares acerca de las buenas obras. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Capítulo 15, versículo 18, y así otros sabrán que sois mis discípulos. El cumplimiento de la ley, del mandato, de la palabra de Dios, es instrumento para que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad. Pero lo más importante no es el amor, que lo es, o la unidad, que también, o las buenas obras que deben de acompañar nuestra fe y nuestro comportamiento, sino el que podamos ir con nuestros labios y proclamar las buenas nuevas de salvación. Id a todo el mundo y predicad, proclamar, anunciar el Evangelio. La proclamación o la predicación es el instrumento establecido para que hombres y mujeres, generaciones antes y nuestras generaciones, crean el Evangelio. No es que nosotros prediquemos con una musicalidad, con un tono parecido a los ángeles, que la gente pueda decir qué bien cantan, qué bien pronuncian, cómo vocalizan, estos tienen que ser algo especiales. No, nuestras maneras no son diferentes a del resto del mundo, nuestra musicalidad, nuestra entonación no se distingue del resto del mundo, sino el mensaje, la proclamación, guiada o llevada por el Espíritu. No vamos, por tanto, diciendo, yo tengo una habilidad y yo tengo un poder, tengo unas características, tengo una homilética, tengo un conocimiento, tengo un poder humano que va a hacer que las gentes puedan convertirse. El apóstol Pablo, que era un gran hablador y un gran filósofo y un gran conocedor con una inmensa experiencia religiosa que podía argumentar y pudiera convencer, nos dice, como hemos leído en 1 Corintios, que no fue con poder o con sabiduría humana.
porque no está en la habilidad del que habla o en las capacidades y en los dones del que proclama. No, la grandeza está en el nombre que anunciamos. No hay salvación porque nosotros tengamos capacidad natural de salvar, sino porque llevamos el nombre, llevamos la obra de nuestro Señor Jesucristo. A Cristo anunciamos. Lo tendremos que poner de esta manera. Cuando el pecador se da cuenta de que es pecador y que lo que puede esperar es la destrucción y el castigo, puede ver delante de él que viene el Señor Jesucristo con las manos extendidas para rescatarle de sus pecados, librarle de su condena y regalarle la eternidad. Ahora lo que nos está diciendo es que nosotros somos instrumentos, igual que el Padre ha enviado la misericordia en el Hijo, ahora el Hijo nos envía a nosotros para que podamos ir al mundo y decirlo, fijaros en Él. Él es la esperanza, Él es la salvación. Él es el que nos va a limpiar de todos nuestros pecados. En la sangre de Cristo son borrados los pecados delante del Padre. Y lo que estamos haciendo es indicar el poder. El poder que nosotros podamos tener no es un poder natural humano, sino el poder en el Espíritu, anunciando a Cristo. De tal forma que en ese capítulo 2, el apóstol Pablo dice, no quiero saber otra cosa, no quise saber otra cosa cuando vine a vosotros, nada de sabidurías humanas, nada de poder, de milagros y de señales, sino a Cristo y Él crucificado. Así que nosotros tenemos ese mismo mensaje, esa misma autoridad y esa misma capacidad. Poder ir decirle al mundo la salvación de tu alma está plena y totalmente, únicamente en el Señor Jesucristo. Si lo aceptas, tus pecados te son perdonados. El Espíritu obrará y mientras nosotros damos el riego, Él hará la cosecha. No depende de nosotros quien ha de creer, pero sí somos la continuación del gran mensaje de salvación. Entonces, lo que estamos diciendo en esta continuación de id y proclamad el Evangelio para que otros crean, es que por una parte lo tenemos como un deber. Ya no somos nosotros, sino proclamamos el Evangelio. Hemos sido enviados al mundo para que el mundo crea. Y si no lo hacemos, ¿qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Para qué nos ha salvado el Señor? ¿Para escondernos debajo de nuestras sábanas? ¿Para refugiarnos en nuestra cueva de regalos? ¿No nos ha salvado el Señor para que vayamos al mundo? Por tanto, la proclamación y predicación a nuestro nivel, con nuestras capacidades y circunstancias, nuestra existencia, nuestra razón de ser, es continuar la obra de Cristo, ser enviados por Él para que otros crean. Pero no solamente es el deber, es la obligación que cada creyente tiene de anunciar, de ser testigos, de ser mensajeros o embajadores, sino que además es un don. ¿Por qué? Porque nosotros que somos torpe de labios y que a veces utilizamos nuestra lengua incluso para blasfemar, ¿quién de nosotros puede escapar de este pecado? Todos nosotros nos encontramos culpables de que nuestra boca es sucia porque somos de la misma raza de hombres de labios inmundos, como decía Isaías. Aún así, en cierta manera, en cierto momento, por alguna circunstancia milagrosa, nosotros podemos pronunciar la palabra adecuada y aun cuando no tenemos memoria de cosas o no tenemos ánimo o voluntad, el Espíritu se sirve de nosotros para que nuestra palabra en cierto momento y en cierta ocasión o circunstancia sea el instrumento de salvación. ¿No os podéis imaginar esto? De que el momento menos esperado o menos imaginado de vosotros, en alguna circunstancia pasajera, podéis hacer un comentario, podéis indicar a las personas que en Cristo hay salvación. Podéis encontrar a aquella persona que está desesperada en su propio estado espiritual, cargando con su carga de pecado, con una angustia donde no encuentra ningún refugio, y que en medio de aquel dolor, incluso a lo mejor nosotros llevando el mismo dolor, estando en circunstancias también difíciles, podamos pronunciar las palabras que calman y que guían. Somos instrumentos para salvación. Es un don, es un regalo. Nuestras palabras pueden ser dulces para el alma en momentos que el Espíritu
tenga voluntad de servirnos. De la misma forma que decimos que este versículo 18 nos acompaña como un deber o como un don o privilegio, tenemos también una necesidad. No puedo hacer otra cosa. Ya no puedo hacer otra cosa, dice Pablo, sino predicar a Cristo y Él crucificado. Me podrán quitar todo, pero no podrán silenciar mis labios. No podrán impedirme en manera alguna que alabe, glorifique y anuncie las buenas nuevas de salvación. Por supuesto que me pueden hacer mucho daño, pero ya ha sido creada en mí, 1 Corintios 1, una necesidad. Y aun cuando reduzca mi mensaje y mi testimonio acerca de muchas cosas, siempre tendré la opción, la necesidad de decir, con mi amor, mi unidad, mis buenas obras y mis palabras, que Cristo Jesús ha venido a salvar a los pecadores, de los cuales yo podría haber sido el más grande de ellos. Entonces, lo que tenemos, y con esto termino, es un inmenso privilegio. No quiero que miréis la evangelización o la proclamación únicamente como un deber, mirarlo como un placer. El hecho de poder decirle a alguien que está encaminado a la destrucción de su alma en el infierno, que podamos pararle y decirle, hay una salida. Que podamos ir a aquel que no tiene visión de perdón de pecados porque su mente ha sido oscurecida por la maldad, por Satanás, que podamos decirle que hay luz en el Señor Jesucristo. Y esto es un privilegio. El privilegio de tener con nosotros en nuestras alforjas la medicina para el alma de aquel que la quiera recibir. Porque si bien solamente Cristo es el sanador y el salvador, nosotros tenemos el mensaje que es Cristo. Y aquel que acepte nuestro mensaje, nuestra medicina o al Cristo que anunciamos, será salvo. ¿No es esto un privilegio? No llevéis una carga con vosotros, porque no nos ha dado un peso. Llevar con vosotros este regalo y repartirlo con placer a aquellos que lo quieran aceptar. Amén. Vamos a cantar.